Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Pues el día de hoy estamos con nuestro amigo, el licenciado asesor laboral, especialista en materia laboral, licenciado maestro Roberto Benítez. Gracias, amigo, por acompañarme en este programa La Voz de la Justicia. Es un programa que tiene la finalidad de conocer los procesos de la vida cotidiana y pues el pasado mes de noviembre se inició un nuevo procedimiento en la vida cotidiana de esta circunstancia tan importante en la vida económica de un país, que son los procedimientos laborales. Así que el día de hoy vamos a tener un especialista comentando acerca de estos nuevos procedimientos, este nuevo juicio laboral que se ha implementado en algunos estados de la República, y entre ellos tenemos la fortuna de tener al estado de Chiapas entre los estados que vamos a iniciar con este procedimiento laboral. Gracias, Gracias, amigo Iván. Roberto, por estar pues aquí en tu programa La Voz de la Justicia. Gracias, un gusto, gracias por la invitación. Ya tenemos ganas de estar aquí con ustedes y efectivamente hoy tenemos un tema pues muy importante para las dos partes del derecho laboral, ¿no? Patrón y trabajador. Las dos temáticas desde el punto de vista jurídico, pues bueno, les voy a hablar primeramente un poquito de la historia, ¿no? El derecho laboral, como ustedes saben, la Ley Federal del Trabajo en 1970 pues se crea y empieza a funcionar en México como un parteaguas del derecho laboral mexicano. Y nosotros como país mexicano fuimos pioneros en el derecho laboral como reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Y así como Latinoamérica no tenía ese derecho aplicado en su constitución, pues tomaron nuestra propia constitución para manejar su propia ley en su país, ¿no? Y nuestra ley siempre ha sido muy revolucionaria porque efectivamente fue una de las principales detonantes de esta Ley Federal del Trabajo. Y se ha venido manejando siempre de una categoría muy recargada siempre hacia al trabajador, que en muchos aspectos patronales se veía pues obviamente una desventaja. Y a lo largo de nuestra vida siempre ha venido, se puede decir, mejorando las cuestiones de la ley a favor del trabajador en muchos aspectos jurídicos. En este último año, el último proceso antes de la reforma en el año 2013, hubieron cambios muy importantes para la legislación, sobre todo para el aspecto patronal. Porque aquí lo que tenemos que analizar también es el aspecto del beneficio de la cuestión económica del país. Los empresarios son los que mueven el país. Entonces, esa parte de la ley de ser un poquito favoritista, porque así lo denominan muchas personas, al lado del trabajador, siempre se cuestionaba qué pasaba con el lado patronal. Sin embargo, en el año 2013 una de las reformas importantes pues fueron los salarios caídos. Tú sabes que antes los juicios laborales, como eran demasiado largos, pues los salarios caídos era la parte donde le pegaba al empresario, ¿no? Porque no había una temática de poder decir, bueno, ya quiero llegar a negociar, y siempre se hacía en la conciliación, porque como ustedes lo saben, la Junta Local de Conciliación, pues como su nombre lo dice, la temática era conciliar, pero desgraciadamente se veía como un negocio para parte del trabajador y no quería en un momento a llegar a esos arreglos y se iba a un juicio. Ahora, ¿era necesaria una reforma en México, realizar una reforma laboral? ¿Sí era necesario? Por el lado del tiempo, sí, porque también eso era el parteaguas de la reforma del 2013, que los salarios que ellos se recorten a un año. Y para mi opinión era una parte justa, porque como somos patronales, pues la verdad se peleaba con mucho forma de justicia para ambas partes, porque no había un negocio, se terminaba con el negocio. Pero ahorita con la nueva reforma, que sí era necesario, por un lado sí, porque lo más importante era ver el tiempo. Y la parte también que yo veo un beneficio en la nueva reforma al crear los tribunales laborales, es que ahorita la conciliación va a ser la clave para arreglar un conflicto laboral. O sea, ¿serán las únicas dos circunstancias por las cuales tuviera que haberse realizado esta reforma? No era, o no es importante la intervención del órgano jurisdiccional. Es que era importante también acomodar que ya sea parte del órgano jurisdiccional la ley, porque tenemos una ley federal del trabajo que no estaba en el lado federal. Entonces, por ese lado, la temática de crear tribunales laborales estuvo bien, porque ahora sí ya está en el lugar que le corresponde para empezar, porque siempre estaba en manos del gobierno del estado, el manejo de la Junta Local de Conciliación.
Sin embargo, esto, Iván, tiene una historia, ¿no? No fue México que dijo, vamos a crear una nueva ley para que sea una justicia laboral. Es cierto. Realmente nace del Tratado de Libre Comercio. Okay. Porque de ahí viene todo. La temática, uno de los puntos importantes del Tratado de Libre Comercio es que los Estados Unidos y Canadá nos obligaban a cambiar la reforma laboral a una reforma más justa, más equitativa. Por eso tenían que hacerlo lo que llamaban el common law, que en el derecho laboral era todo oral. Nosotros manejamos el sistema civil law, que era un poquito, bueno, que era todo escrito. No había una parte de desempeño de un abogado laboral en un tribunal. Y ahorita con la nueva reforma, pues sí, ahora va a ser el juicio oral, obviamente van a valer todas las pruebas por escrito, pero va a ser la temática un poquito más, entre comillas, más justa. Yo he escuchado, amigo, fíjate que he escuchado, pues, tú sabes que yo no soy un especialista en la materia laboral, he intervenido única y exclusivamente como perito, pero pues lo mío, donde me he desempeñado un poquito más, pues ha sido en la materia penal, y he inclusive pues he estudiado un poquito la materia penal ahora que ha modificado o se ha transformado en este aspecto de principalmente o fundamentalmente oral. Pero yo he escuchado a muchos abogados litigantes en materia, especialistas en materia laboral, que dicen, no, es lo mismo. Nosotros siempre hemos trabajado en base a la oralidad, siempre todos los procedimientos han sido orales, así que es exactamente lo mismo. Y sin embargo, yo le he dicho, pero bueno, ok, sí, es cierto, ¿no? Hay mucho aspecto laboral, sí se desarrolla, pero se aterriza en un documento. O sea, yo digo, es un oral muy escrito porque pues se aterriza en un documento, lo que tiene validez es el documento, se firma ese documento por todas las partes intervinientes, y sin embargo creo yo que hay aspectos fundamentales que cambian. Yo le decía a una persona que me decía esto, especialista en materia laboral, desde el momento en que el que va a intervenir es el órgano jurisdiccional, bajo las reglas, quiero pensar yo, que se han implementado tanto en la materia penal, civil y mercantil, que hay una inmediación que va a estar presente forzosamente el órgano jurisdiccional, el juez en todas las audiencias, desde ese momento ya cambia, ¿no? Claro. Porque si uno va a las juntas en la actualidad, pues el que está desarrollando las audiencias, pues es un secretario, ¿no? Hay veces que ni el de acuerdo, o como se llama en materia laboral, está presente en las audiencias y se va aterrizando a un documento. ¿Pero es cierto? ¿Sí es lo mismo? En temática no, porque ahorita el procedimiento va a ser que ahorita se crea una sala de conciliación para irnos ubicando, ¿no? Entendamos que esto, aunque el 18 de noviembre se activó, realmente no ha empezado ni un juicio laboral. Ok, aún no. Se va a pasar hasta el mes de 4 de enero, empiezan la funcionalidad. ¿Por qué empezaron ahorita? Porque se están acomodando. Realmente las personas que están a cargo son personas que vienen de fuera. Ya empezamos a ver que son personas que no son de Tuxtla y vinieron de fuera para empezar a capacitar a la gente. Se están capacitando ahorita las personas que van a entrar a funcionar en el mes de enero. Pero ahorita lo más importante es la división, porque ahorita va a estar el proceso de conciliación, que va a ser el primer elemento que el trabajador va a llegar a meter una queja a través de su abogado de forma independiente. Se van a utilizar también los medios electrónicos como el correo, porque se van a hacer denuncias a través de correo para que se entre a la parte como lo fiscal, ¿no? Que te dé un buzón laboral, donde vas a tener tu información, tus expedientes. Entonces vas a acudir, por ejemplo, aquí las oficinas de donde va a ser la conciliación, es aquí frente a Parque Noquis, ahí al ladito de Parque Noquis hay una oficina, que ahí va a ser el centro de conciliación. Va a estar totalmente separado de lo que es el Tribunal Laboral Estatal, que el Tribunal Laboral Estatal está ubicado ahorita arriba de la Junta, donde están los edificios de los juzgados, arriba de la Junta de Conciliación. Ahí van a ser los juicios laborales. Los tribunales laborales. Ya en el lado federal, el Tribunal ya Federal, va a ser donde era el Chamula, en un edificio que era la Secretaría de Transporte. Creo que ahí se va a ubicar. Realmente ahorita se están ubicando todos. Entonces todos los abogados que estamos inmersos en la materia laboral, tanto como el personal que va a entrar a operar ese día, no tenemos conocimiento. Va a pasar lo que sucedió en materia penal, perdón, disculpa, adelante. Lo traduzca en la materia penal, que es lo poquito que conozco. Se trata de conocer. Que pues iniciaron en Chiapas, iniciaron las investigaciones, el Ministerio Público a hacer
sus investigaciones, integrar sus carpetas, su registro de atención, pero los tribunales aún no funcionaban porque se suponía que iba a haber un tiempo en el cual el Ministerio Público iba a integrar esas investigaciones, ¿no? Para que posteriormente ya pudiera judicializarlo, sí, ¿no? Bueno, no propiamente el juicio, perdón, pero sí judicializar las primeras órdenes de aprehensión o los primeros trámites que se dieran ya ante juez. ¿Lo mismo va a suceder entonces? Lo mismo va a suceder. Ahorita muchos abogados han querido presentar su documentación pensando que ya está activo el tribunal y no lo están recibiendo nada. Ok, déjame la oportunidad, claro. Nos vamos a un primer corte y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando con el amigo Roberto Benítez acerca de la reforma laboral. Les recuerdo que la frase de la semana nos las dice Antonio Tabucci. Leía los libros que habían de explicarme el mundo, como si el mundo pudiera explicarse en los libros. Nos lo dice Antonio Tabucci, nacido allá en Italia el 24 de septiembre y fallecido en Portugal el 25 de marzo. Fue un escritor y profesor de lengua y literatura portuguesa o italiana. Seguimos platicando acerca de pues esta reforma laboral. ¿Cómo están los patrones? ¿Están capacitados? ¿Están, como decimos en el argot normal, ya les cayó el 20? ¿Ya empezaron a prepararse? Los especialistas en materia laboral de Chiapas también ya están capacitados, se han ido preparando. ¿Cómo estamos en esa materia en el estado de Chiapas? Hiciste la pregunta del millón, dijéramos. Mira, lo más importante de entender es que esta reforma va a enseñar a los patrones a ser patrones. Esa es una de las cuestiones, porque como te comentaba, esa reforma no fue hecha por el gobierno actual, federal. Esto viene de atrás. Sí, fue y inclusive habían comentarios, una presión, claro. Inclusive había un comentario que si Trump apoyaba o Biden, no. En este caso, Biden va a exigirle mucho a México el cumplimiento del tratado, tal como se planteó, en base de justicia social. Inclusive una de las normas ahorita que a los patrones les ha apretado es la 035, de las cuestiones de los derechos de los trabajadores, si están el clima laboral bien, y ese factor de la norma 035 es el cambio que ha hecho que el patrón el año pasado no se ha preparado 100%, porque las autoridades laborales han exigido la aplicación de las normas, porque la norma 035 son cuestionarios a sus trabajadores, cómo se encuentran laborando. Y ahí viene tu pregunta, ¿realmente el patrón se preparó? No se preparó. Ha habido un porcentaje muy bajo de gente que se ha inmerso en la aplicación de la norma porque tiene un costo elevado por los asesores. Y ese es un preámbulo para ver lo que es la forma de que el trabajador esté a gusto en su trabajo. Si no tiene acoso laboral, si no tiene acoso sexual, si está bien pagado, si está bien en su ambiente de trabajo. Ahora con la nueva reforma que se viene a aplicar, los patrones con la vivida de la pandemia que tuvimos este año, el aspecto económico para ellos es primordial. No tienen el recurso ahorita para ni siquiera cumplieron unos elementos importantes durante la pandemia, que es el reparto de utilidades. Pero la autoridad fue muy sabia, no los molestó, no los estuvo presionando que pagaran los repartos, porque realmente la pandemia les afectó en forma económica. Y no es que violen los derechos, simplemente no tenían recursos. Entonces, ¿qué se deben de preparar? No están preparados todos, te lo digo actualmente, yo que tengo asesor de empresas, no están preparados todos. ¿Y en qué se tienen que preparar? Realmente el patrón tenía, por la situación económica de que vivimos en un país donde se paga demasiados derechos y demasiados impuestos, el patrón no cumplía la parte de los derechos de los trabajadores. Hay que ser honestos. No pagan las primas dominicales, no pagan las horas extras, siempre se enfocaban a las nóminas, a pagar únicamente el salario. Esta reforma que viene, esa es la carga principal de las pruebas de una buena relación laboral. Si vas a tener una temática de vas a ofrecer un trabajo, antes la Junta lo calificaba en el momento del ofrecimiento como parte de una defensa. Pero si no tienes seguro social, que es el principal factor de esta reforma, no hay relación de trabajo, si hay una relación de trabajo, debe de existir a fuerza el seguro social. Si tú vas a defenderte en el momento del tribunal y dices, sí, tuve una relación de trabajo, pero no lo tenía en el seguro social, desde ese momento ya estás cayendo al despido injustificado. Porque la norma laboral viene en el sentido de que todo trabajador tiene un derecho de seguridad social. El problema es económico.
Hoy, hace rato me comentaba un amigo, oye, van a subir los salarios mínimos. Le digo, si suben el salario mínimo, que subió 14% el año pasado, estábamos en 97 a subir los 124, fue un golpe económico a la utilidad del patrón, y el patrón lo tuvo que cumplir, pero no hubo tampoco un equilibrio, una equidad entre lo que es el gobierno en reducir los impuestos o quitar algunos impuestos que para mí no son necesarios como empresario, que abogado empresarial, porque nos castiga mucho la nómina, porque es el 2% sobre nómina, nos castiga mucho a los empresarios. Pero si no bajas el impuesto al empresario, no va a tener cómo cubrir la alza de un salario. Y desde ahí empezamos mal, desde el año pasado, desde un incremento muy fuerte, pero se incrementó, y lo vuelvo a repetir, no por una transformación. Esa era exigencia del Tratado de Libre Comercio. Tiene 3 etapas el Tratado de Libre Comercio. El principal es la homologación de salarios, que tiene que tener México en un periodo de menos de 10 años, homologar los salarios parecidos a los de Estados Unidos y Canadá. Ese es el principal factor. Y por eso el golpe de subirlo 14% de trancazo el año pasado, no fue porque vino el gobierno nuevo y nos va a dar más salarios. No, era una exigencia, y así va a ir pretendiendo alcanzar esos parámetros. Pero el empresario, desgraciadamente, en un país donde paga demasiados impuestos, se va a ese factor sobre su utilidad, y el empresario, en lugar de crecer, se achica. Y eso te lo digo porque la mayor parte de empresarios me dicen, yo puedo subirlo y lo voy a tener que subir, pero va sobre mi utilidad, pues no puedo crecer. No hay una equidad. Realmente no existe esa equidad, porque dijiste hace un momento algo muy interesante. Decías, la creación de los procedimientos laborales, los procedimientos laborales están más inclinados hacia el trabajador que hacia el patrón. Pero, sin embargo, el patrón sigue realizando circunstancias que imperan en la ilegalidad o en la corrupción. Cuando alguien llega a pedir un trabajo y le exigen que una vez firme renuncia, es una circunstancia que es totalmente ilegal, ¿no? O sea, está fuera de la legalidad. Cuando el patrón vas y compras la gasolina y te pone menos, es una circunstancia ilegal. Cuando compras gas y lo realiza, es una situación ilegal. Los patrones siguen realizando, o los comerciantes, ¿no? En algunas funciones como patrones y en algunas otras como comerciantes, siguen realizando circunstancias ilegales, ¿no? Sí se requiere forzosamente una igualdad dentro de un ordenamiento legal, o el ordenamiento legal tiene que proteger a aquel ente de esa relación o ese conflicto jurídico que puede existir, que está más vulnerable. Claro, yo pienso, la parte importante de entender, yo estoy de acuerdo que los trabajadores tienen que exigir un derecho. Y tú decías, una práctica del patrón es firmar una renuncia. Y una vez un patrón me dijo, yo exijo que firme la renuncia. Le digo, ¿por qué? Es algo que no es indebido. Dice, porque ¿qué garantía? Me contestó, ¿qué garantía tengo yo de que él va a trabajar bien? Y esa es la parte, por eso el patrón siempre está vulnerable, porque el trabajador es muy sencillo. Y lo he vivido en los 20 y tantos años que tengo yo de abogado laboral. Es muy fácil, muy sencillo decir, me despidieron. Y tú lo sabes, porque has tenido también juicios. Que un trabajador llega, no, pues ya no me gusta este trabajo, me gritaron, pues ¿sabes qué? Mejor voy y digo que me despido. Y el patrón pues queda vulnerable, porque desde entrada tenía que ir a un arreglo conciliatorio, donde mínimo eran 45 días de la indemnización aparte de sus prestaciones. Entonces era algo económico. Esa es la parte donde no hay esa justicia. Por eso ahorita, al crear un tribunal, se quiere hacer más justo, porque el trabajador tiene que comparecer con su abogado a defenderse de una manera oral, y los abogados se están certificando en materia de juicios orales, conocer el procedimiento, porque tampoco todos los laboralistas hacían civil o penal. Pero la parte de la equidad, lo que estamos hablando en México, lo que tú has comentado de la corrupción, es un hecho muy importante que ha venido culturalmente. Realmente la cuestión de la corrupción sigue y seguirá, porque es una cuestión mental. El mexicano no está, inclusive te lo digo abiertamente, no está acostumbrado a trabajar en equipo. Siempre los mexicanos logramos cosas individuales. En cuestiones de olimpiadas, lo individualismo. Pero el trabajar en equipo no, Iván. O sea, realmente no hemos ganado un mundial, hemos ganado una sub, pero son jóvenes. Pero el trabajar en equipo, eso, como la parte que otras figuras como los americanos y canadienses están dispuestos a trabajar en equipo en su país, es lo que debemos de aprender. El empresario también se tiene que quitar esas prácticas de no pagar, lo que yo te decía hace rato. No pagaba primas, que eran parte del derecho de un trabajador.
como decían también, decir, oye, te voy a dar de alta en el seguro con 3,000 pesos, pero vas a ganar 5. Es como si tu novia llegando le dijera, ¿sabes qué? Vas a ser mi novia, pero de ahorita digo que voy a hacerte infiel. Entonces el trabajador también recibe esa información desde entrada en decirte cómo, o sea, me vas a dar, gano 5, pero me vas a dar de alta con 3. Ya desde ahí la comunicación es decir, bueno, me estás afectando en mi salario, en mis derechos, porque obviamente un accidente de trabajo, cuando te quieran pensionar, te van a pensionar dependiendo del accidente con un 75% del salario. Y el patrón tenía, pues desgraciadamente, la mala práctica de dar de altas a todos con salarios mínimos, y en caso de un accidente, pues ahí viene afectado el trabajador. Entonces es ambas partes que estamos mal. Desde el trabajador no hacer, una vez un cliente me decía, ¿por qué no se hace un tribunal donde el patrón exija el cumplimiento del trabajo a un trabajador? Y digo, sí, debe haber un tribunal donde yo exija, porque en la Ley Federal del Trabajo no hay un beneficio para el patrón. El único artículo que tiene un beneficio del patrón es el 47. Y el 47 son causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón, pero la carga de la prueba antes era todo para el patrón. No había algo para el trabajador. Entonces se volvía muy vulnerable ser patrón, porque es vulnerable ser patrón. Pero ¿no será, amigo, que la carga de la prueba se ha determinado hacia el patrón porque la documentación, el contrato, la forma que trabaja, el video para determinar si trabajó o no bien, pues lo sigue teniendo el patrón, ¿no? Así es. El reloj checador, o sea, sigue siendo una circunstancia que evidentemente está bajo el monopolio del patrón. Claro. Porque el trabajador pues no llega, como es derecho social, llega pues posiblemente tenga por ahí su contrato, pero yo creo que hasta ahí, ¿no? Claro. Hasta poder obtener, no sé, el video para decir, bueno, es que yo sí estaba trabajando bien, ¿no? O el patrón, si no quisiera dar algún documento, pues él lo tendría bajo llave en algún lugar donde el acceso hacia el trabajador sería poco probable. Así es. Y entonces, en ese sentido, por eso le dicen, a ver, supongo, ¿no? Sí. Si tú tienes la documentación, pues tú exhíbela, ¿no? O sea, por eso te exijo que tú lo pruebes. Exactamente, siempre, y va a seguir así, porque la obligación de tener todos los documentos siempre va a ser el patrón. Aquí el problema es que tenemos que ser, y los patrones deben ser muy, muy cuidadosos en tener toda la documentación del trabajador. Yo siempre he dicho que la prueba madre para mí en una relación de trabajo siempre va a ser el timbrado fiscal. Porque ahí viene lo que realmente estás pagando, ¿no? Si tú pagas puro salario, perfecto, pagas puro salario, pero si el trabajador en un juicio te demuestra que trabajaba en domingo, como ahorita los restaurantes o algunos negocios trabajan en domingo, te vienen a pagar una prima dominical, o los días festivos, muchos pagaban un día en lugar de 2 que son, porque realmente ese día se pagan 3, o las horas extras de que se desfasaba, que es una de las cosas que a mí me molestaba mucho en la reforma que tuvo Vicente Fox hace mucho tiempo, en su reforma laboral, era precisamente el trabajo por horas, que va a ser el boom para los mexicanos. Pero en aquel tiempo, como estaba en nuestros diputados, que era mayoría pues, de izquierda en aquel tiempo, no se le aprobaron esa reforma laboral. Y sin embargo, en el 2013, es cuando Enrique Peña Nieto entra y se aprueba la reforma laboral en el 2013, donde se hace el trabajo por horas, ¿sabes qué pasó? Resulta que lo hicieron mal, porque tenemos diputados de muchas profesiones, que muchos no son abogados y no estudiaron, y aprobaron una ley donde decía que el trabajo por hora se debía de pagar a razón de un salario mínimo. Entonces, no se puede funcionar en algo que se podía hacer lo que era una mejora para que jóvenes trabajaran 3 horas, 4 horas, o mujeres que estaban en su casa podían trabajar 3 horas. Realmente esa figura no funcionó. Volvemos a lo mismo. El patrón también se durmió en sus laureles. Porque esa parte sí está mal. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, regresamos.